que yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, Epicentro, yo he vencido el mundo. Amén. Que olas pueda ver, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré en tormentas y presión, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Sé que ya no temeré, en el mar no me ahogaré. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Tu grandeza puedo ver. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Paz, paz sobre mí. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. Oh, la fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Oh, paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Paz, paz sobre mí. Paz, paz sobre mí. Gracias, Señor, por tu paz. Nuestra última canción, ¿por qué no le cantamos todos unidos como iglesia con nuestro corazón? Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió
todo el pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 amigo fiel, no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, Palmas así. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Amén. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos, que se escuche más fuerte. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Dale un fuerte aplauso. Así que la plática del día de hoy nos va a llevar precisamente para poder terminar celebrando la Santa Cena. Y el título de la plática es La comida del peregrino. La comida del peregrino. ¿Y por qué no empezamos dando la definición de un peregrino? ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es uno que viaja con la meta de llegar a Dios. Entonces, un peregrino es un viajero, pero se distingue de otros viajeros que la meta de este viajero es llegar a Dios. Obviamente, la mayoría de los peregrinos no te van a decir, ¿verdad? Si tú te acercaras a un peregrino que va literalmente por un camino caminando y le preguntas, ¿a dónde vas? No te va a decir, voy a Dios. No, tal vez te va a decir, sí, voy a un templo, voy a una iglesia, voy a un santuario, voy a un lugar santo, te diría ese peregrino. Pero creo que si nosotros ahondáramos un poquito más en la pregunta y le dijéramos, ¿y qué estás tratando de hacer al ir a un lugar santo, a ir a un santuario, a ir a un templo, a ir a una iglesia? ¿Qué estás tratando de hacer? Y el peregrino diría, quiero encontrarme con Dios, quiero conocer más a Dios, quiero acercarme a Dios. Entonces, en cierto sentido, el peregrino es uno que viaja con la meta de llegar a Dios. Y hay diferentes tradiciones cristianas, ¿verdad?, donde el peregrinaje es muy común, ir a lugares santos. Tal vez en el mundo protestante, evangélico, como quieran llamarle, no es tan común, pero sucede. Pero en otras tradiciones cristianas el peregrinaje, ¿verdad?, es mucho más común. En la Iglesia Católica es más común el peregrinaje y en otras líneas de la Iglesia cristiana. Pero es importante como entender esta definición de lo que es un peregrino, porque la idea del peregrino está en la Biblia. De hecho, la Biblia dice que tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Y hay un pasaje en el Salmo 84 que me gusta compartir y que algunas cosas que voy a hablar el día de hoy las he hablado antes, pero creo que este pasaje nos enseña cosas ricas acerca del peregrinaje. Dice Salmo 84, 5 al 7. Dice, bienaventurados los que reciben de ti sus fuerzas, cuyos corazones están en la peregrinación. Cuando cruzan por el valle de lágrimas, lo convierte en lugar de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Mientras más avanzan, cobran más fuerzas, verán a Dios en Sión. Y ese pasaje, el salmista está hablando de los peregrinos que iban rumbo a Jerusalén. Está hablando de ellos, está dando una descripción de estos peregrinos que iban a Jerusalén. Y en Jerusalén se encontraba el templo judío, ¿verdad? Entonces, si tú te acercabas a esos peregrinos, ellos te dirían, sí, voy a un lugar santo, por eso soy un peregrino. Por eso no soy solamente un viajero que voy a Jerusalén. No, mi meta es ir al templo, mi meta es encontrarme con Dios. Entonces, este es el pasaje hablando de estos peregrinos. Pero este pasaje es muy interesante porque por un lado tenemos la descripción literal de lo que estos peregrinos pasaban en el camino a Jerusalén. Y por otro lado tenemos una descripción espiritual de su viaje, de su trayectoria. Así que cuando pensamos en este pasaje, lo que el salmista dice se aplica a esos peregrinos, a los que literalmente estaba hablando de ellos, pero se aplica a todos nosotros, que las escrituras dicen que somos peregrinos en esta tierra. Así que vamos a leerlo una vez más para que te familiarices con el pasaje. Dice, bienaventurados
los que reciben de ti sus fuerzas, cuyos corazones están en la peregrinación. Cuando cruzan por el valle de lágrimas, lo convierten en lugar de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Mientras más avanzan, cobran más fuerzas. Verán a Dios en Sión. El salmista está diciendo el propósito, la meta por la cual estos peregrinos van a Jerusalén, a Sión, se va a realizar, va a ser una realidad. Verán a Dios en Sión, dice el salmista. Así que vamos a ver los diferentes puntos de este pasaje. Empieza el pasaje diciendo: bienaventurados los que reciben de ti sus fuerzas. Y el salmista está hablando de estos hombres y mujeres, familias, ¿verdad?, que iban camino a Jerusalén. Y ponte a pensar en aquel tiempo. Eran peregrinaciones largas, en medio del desierto, bajo el sol. Se requería fuerzas para hacer esa peregrinación. Y el salmista tiene esta oración: bienaventurados los que reciben, hablando de Dios, de ti sus fuerzas. Y lo pudiéramos decir de la siguiente manera: qué felices son los que de Dios reciben sus fuerzas mientras avanzan por el camino que los llevará a Él. Y ese principio se aplica a nosotros. Bienaventurados somos nosotros, peregrinos en esta tierra, cuando recibimos de Dios nuestras fuerzas en el camino de la vida, en el camino que nos va a llevar a Él. Y es importante tener esta expectativa, cada uno de nosotros: voy a recibir fuerzas de parte de Dios para avanzar, para caminar, para llegar a Dios, para conocerlo más, para acercarme a Él. ¿Verdad? No es ajeno a nosotros el desánimo, no es ajeno a nosotros la duda, no es ajeno a nosotros, ¿verdad?, el muchas veces tal vez sentirte cansado, sí, en tu vida espiritual, sí, en tu búsqueda de Dios. Pero el salmista está diciendo: bienaventurado cuando recibimos de Dios fuerzas que nos permiten no menguar, que nos permiten seguir avanzando en nuestro peregrinaje que nos llevará a Él. Ahora, el que necesitemos fuerzas no nos debe de sorprender. El que el salmista entienda que los peregrinos necesitan fuerzas es, ¿cómo se puede decir?, es una sabiduría común. Y tú y yo debemos de entender que tú y yo necesitamos las fuerzas de Dios en nuestro peregrinaje, en nuestra vida, en nuestro camino hacia Dios. No te sorprenda que necesitas fuerzas. Todo aquello que está en movimiento, todo aquello que está en avance, necesita fuerzas. A veces tú y yo no pensamos así, ¿verdad? Pero todo el movimiento que tú has hecho el día de hoy, desde levantarte, caminar a tu carro, venir a este lugar, requirió fuerzas, requirió energías, ¿verdad? Si no tuvieras fuerzas, si no tuvieras energías, pues no te hubieras movido, ¿sí? Y es lo mismo cuando pensamos, ¿verdad? Necesitamos fuerzas en nuestra vida espiritual para avanzar, para crecer. Todo movimiento requiere fuerzas. Entonces no nos sorprendamos cuando el salmista nos habla que necesitamos fuerzas. Y no solamente necesitamos fuerzas porque estamos en movimiento. Necesitamos fuerzas porque a veces es difícil el camino. Hay dificultades en el camino. Tú puedes pensar en estos peregrinos que tenían que pasar por el desierto, que tenían que pasar por las montañas, y no iban en carro, ¿verdad? Iban a pie, iban tal vez jalando carretas, ¿verdad? Era difícil el camino, necesitaban fuerzas. Y muchas veces nos va a suceder así a nosotros. No solamente necesitamos fuerzas porque estamos en movimiento, necesitamos fuerzas porque hay dificultades, porque enfrentamos problemas. Y ahorita mencionaba algunas. A veces enfrentamos el desánimo, a veces enfrentamos las dudas, a veces enfrentamos, ¿verdad?, la debilidad de nuestra fe, podemos decirlo así. Y tú y yo necesitamos las fuerzas de Dios. Dijo Jesús en Juan 16:33: en este mundo afrontarán aflicciones,
pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús era un hombre obviamente de mucha fe, de mucha esperanza, pero también Jesús era un hombre realista. Y Jesús entendía que la vida aquí en la tierra incluiría aflicciones. Las incluyó para Él, que era el Hijo de Dios, las va a incluir para nosotros también. Y Jesús, ¿verdad? No está siendo negativo, ¿verdad? Qué gacho Jesús, ¿por qué dijo esto? ¿Verdad? ¿Por qué no nos dijo, ¿verdad? En el mundo estarán llenos de bendiciones y de una vida perfecta? Porque así no es la vida. Jesús dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, afrontarán dificultades. Y si tú eres una persona adulta como yo, ¿verdad? Tú y yo sabemos que esto es verdad. Esta es una realidad. En el mundo afrontamos aflicciones. Si tú llegaste a tu edad adulta y en tu manera de ver el mundo, la vida es que estás esperando ese día perfecto donde no vas a tener ningún problema, ninguna dificultad, ninguna aflicción, algo está mal en tu manera de percibir el mundo. Pareciera que la experiencia de la vida no te enseñó nada. Yo ya estoy a punto de cumplir, oye, es la primera vez que voy a decir esto en toda mi vida, ¿no? Jesús, ¿de qué se está riendo? Estoy a punto de cumplir medio siglo de vida. Que mal se oye, no medio siglo. Estoy a punto de cumplir medio siglo de vida. Y medio siglo te enseña algo. Te enseña la realidad de la vida. En la vida hay aflicciones. En la vida hay dificultades. Y las aflicciones y las dificultades no son solamente de los malos o de los injustos, ¿verdad? Tú y yo hemos visto a las personas más buenas y más santas enfrentar dificultades, enfrentar problemas. Tal vez momentos en los que nosotros dijimos, es que no es justo. ¿Por qué le tiene que pasar a él? ¿Por qué le tiene que pasar a ella? Pero lo que debemos de aprender de esto que estoy hablando, ¿verdad? Es que esta es una realidad. En la vida afrontaremos dificultades, aflicciones. Es por eso que necesitamos la fuerza de Dios. Es por eso que no podemos sorprendernos cuando nos damos cuenta que necesitamos la fuerza de Dios. Es la fuerza de Dios la que nos permite superar los obstáculos que vamos a enfrentar en el camino de la vida, sea cual sea. Sí, sea cual sea. Y yo sé que a veces es fácil, ¿verdad? Cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando nuestro matrimonio está bien, nuestra relación con nuestros hijos está bien, está fácil creer que podemos solos. Sí, que no necesitamos esta ayuda externa que llegue a nosotros. Pero en el momento que empezamos a enfrentar dificultades fuera de nuestro control, es cuando caemos en cuenta y decimos, no, necesito la ayuda de Dios, necesito las fuerzas de Dios. Y yo me preguntaba, mientras estaba pensando en esta plática, yo me preguntaba, ¿cómo se sienten las fuerzas de Dios? ¿Cómo sabes tú que tienes las fuerzas de Dios? ¿Verdad? Y obviamente hay varios pasajes que pudiéramos utilizar para decir de esta manera, ¿verdad? Uno podríamos pensar nosotros, la fe, cuando tienes fe. Eso nos habla de la fuerza de Dios. Pero hay un pasaje que utilizamos muchas veces que habla que es el gozo del Señor lo que es nuestra fortaleza. Es el alegrarnos en Dios lo que realmente nos fortalece en tiempos de dificultad. Tú y yo, como peregrinos en este mundo, necesitamos las fuerzas de Dios. Creo que no sería nada, no malo, ¿verdad? Pero o a lo mejor algo que deberíamos de hacer más seguido es pedirle a Dios por sus fuerzas. Fortaléceme, Señor, dame tus fuerzas. Fortaléceme en medio de la dificultad. Fortaléceme en medio de la duda, en medio de la adversidad. Número 2, dice el pasaje, bienaventurados aquellos cuyos corazones están en la peregrinación. Qué felices son, pudiéramos decirlo, qué felices son aquellos que entienden que esta vida les fue dada con el propósito de llegar a Dios. Si a ti te preguntaran cuál es el propósito de tu vida, ¿por qué crees que se te dio esta vida? ¿Por qué crees que estás aquí en la tierra? ¿Por qué crees que existes? ¿Por qué crees que estás aquí en el mundo?
Esta sería una buena respuesta. El entender que esta vida nos fue dada con el propósito de llegar a Dios. Bienaventurados aquellos cuyos corazones están en la peregrinación. Bienaventurados, felices aquellas personas que entienden el propósito de su vida, que entienden por qué les fue dada la vida que ahora están experimentando. Cuando tú y yo entendamos que esta vida nos fue dada para conocer a Dios, para llegar a Dios, esto nos vuelve peregrinos más apasionados, nos vuelve peregrinos con mayor devoción, cuando entendemos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Pero me gusta como dice el pasaje, ¿verdad? Bienaventurados aquellos cuyos corazones están en la peregrinación. Están conscientes, ¿verdad? No es que se encuentren camino a Jerusalén, es que es una decisión de ellos llegar a Jerusalén. Están conscientes, su corazón está en su peregrinaje. Y así debe de ser nuestra fe. No, estoy en la iglesia pues porque mis papás me llevaron. ¿Sí? Soy cristiano pues porque es la fe que heredé de mis papás. Y muchas veces aquí actuamos nosotros, ¿verdad? Soy en la iglesia porque no tengo nada que hacer el domingo, no hay fútbol. No. Bienaventurados, qué felices son aquellos cuyo corazón está en el peregrinaje, con todo, conscientes, tienen todo dentro de este peregrinaje. Qué felices somos cuando entendemos que esta vida, con todas sus alegrías y sufrimientos, nos lleva a Dios. Qué felices somos cuando todo lo que te suceda puedes pasarla por el filtro. Este es mi peregrinaje, y en mi peregrinaje yo voy camino a Dios, voy a mi encuentro con Dios. A veces tú y yo, ¿verdad? Especialmente cuando enfrentamos aflicciones, cuando enfrentamos problemas, llegamos a pensar, ¿verdad? Que esas cosas no nos pueden ayudar en nuestro peregrinaje. Y en muchas ocasiones sí. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa es una promesa para nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No está diciendo que todo lo que nos sucede es bueno. No está diciendo que todo lo que nos sucede está bien. No está diciendo que todo lo que nos sucede nos debería de suceder. Pero está diciendo, pero a los que aman a Dios, aún esas cosas les pueden ayudar para bien. Te pueden enseñar una lección. Puedes aprender algo, puedes madurar. Tal vez seas confrontado por esas cosas que te suceden para por fin cambiar en alguna área de tu vida que necesita cambios. Y luego sigue diciendo el salmista, cuando cruzan por el valle de lágrimas, lo convierten en lugar de manantiales. Los peregrinos convertimos las adversidades en oportunidades. Aquí está el salmista. Y usa esta frase para referirse a estos valles por donde pasaban estos peregrinos. Y los llama Valle de Lágrimas. No hay mucha claridad entre los comentaristas. ¿Por qué? ¿Por qué se llama el Valle de Lágrimas? ¿Por qué el salmista dice el Valle de Lágrimas? Pero una de las opiniones es, muy probablemente alrededor de Jerusalén los peregrinos tenían que pasar por valles difíciles, secos, donde no había agua, donde el sol quemaba, al punto, ¿verdad?, que lo podían llamar Valle de Lágrimas. Eran terrenos difíciles, eran terrenos donde un peregrino pudiera desistir del viaje, pudiera decir, ¿sabes qué? Esto está muy difícil, yo ya no voy a seguir. ¿Sí? No me ves, estoy llorando aquí en medio de este valle de lo difícil que es. Me voy a dar por vencido, me voy a rendir. Quería llegar a Sión, quería llegar a la ciudad de David, quería llegar al templo, pero es tan difícil el viaje, podría decir un peregrino, que mejor de aquí me regreso. Pero dice el salmista,
¿verdad? Una vez que ya habló de que reciben de Dios sus fuerzas, dice, cuando cruzan por el valle de lágrimas, por ese momento difícil de su vida, cuando afrontan dificultades en su vida, lo convierten en lugar de manantiales. Un peregrino con las fuerzas de Dios, cuando está atravesando el valle de lágrimas, cuando está atravesando la dificultad, cuando está atravesando la aflicción, no es el momento en el que se rinde, no. Y no por tu propia fuerza, sino por las fuerzas de Dios. Es el momento en el que conviertes el valle de lágrimas en lugar de manantiales. Como dije, ¿verdad? Los peregrinos convertimos las adversidades en oportunidades. Convertimos el desierto en una oportunidad. Convertimos el lugar difícil en una oportunidad. Si pensáramos en nosotros, ¿verdad? Hablando de ese valle de lágrimas, tú y yo como cristianos podemos decir, sí, nosotros lloramos también. Nosotros también pasamos por el valle de lágrimas. En esta vida, aquí en la tierra, pasamos por el valle de lágrimas. Pero como peregrinos podemos decir, lloramos pero confiamos. Somos realistas acerca del sufrimiento, pero también somos realistas acerca de quién es nuestro Dios. Sabemos que sí, en el mundo enfrentaremos aflicciones, pero también sabemos quién está con nosotros. También sabemos quién es nuestro ayudador. Como Jesús, como Job, como muchos de los salmistas, tú y yo podemos llorar. Tú y yo, ¿verdad? Cuando estamos pasando por el valle de lágrimas, no necesariamente es que vamos a estar riéndonos en el valle de lágrimas, ¿no? Vamos a llorar en el valle de lágrimas. Por algo se llama así. Pero podemos llorar, podemos quejarnos, podemos reclamarle a Dios en medio de la adversidad. Lo podemos hacer porque tenemos un Dios que sufre con nosotros. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero, ¿sabes tú cómo estos peregrinos cambiaban un valle de lágrimas en un lugar de manantiales? ¿Por qué el salmista dice esto? Bueno, cuando esos peregrinos, y acuérdate que estos peregrinajes eran peregrinajes de meses, en algunos tiempos de años. Eran peregrinajes donde muchas veces las familias acampaban en un lugar, podían durar semanas en ese lugar, meses en ese lugar, en su peregrinaje a Jerusalén. Tal vez una familia que había salido kilómetros y kilómetros lejos de Jerusalén, había planeado llegar a Jerusalén dentro de 2 años, pudiera suceder. Pudiera haber planeado llegar a Jerusalén dentro de un año, ¿sí? No eran los tiempos de hoy, no se viajaba como hoy, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí el salmista dice, cuando se encuentran en valles de lágrimas, cuando se encuentran en valles de dificultad, los cambian en lugar de manantiales. Y lo que está diciendo el salmista, la forma en que lo hacen es que cavan pozos. Se toman el tiempo para cavar pozos en medio de la dificultad. Cavar pozos es convertir la adversidad en una oportunidad. Es hacer en medio de la adversidad aquello que Dios quiere y puede bendecir. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando estamos pasando por el valle de lágrimas? Cuando estamos pasando por la dificultad, cuando estamos pasando por los problemas. Tenemos que simplemente llenarnos de negatividad, tenemos que simplemente quedarnos pasivos, o deberíamos de buscar convertir esa adversidad en una oportunidad. Deberíamos buscar el hacer algo, el cavar un pozo que Dios pueda bendecir. La razón por que estos peregrinos cambiaban esos lugares en manantiales es porque cavaban pozos, con la esperanza de que Dios llenara esos pozos de agua. Cuando tú y yo estamos en medio de dificultad, hay muchas maneras en que podemos cavar pozos. Lo hacemos cuando oramos, por ejemplo. Cuando no dejas de orar en medio de tu dificultad, eso es cavar
un pozo. Cuando amas a los demás en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, eso es cavar un pozo. Cuando eres generoso, aun cuando tú estás pasando por una dificultad, eso es cavar un pozo. Cuando ayudas a otros, cuando tú mismo necesitas ayuda, eso es cavar un pozo. Cuando te das tiempo para meditar, cuando te das tiempo para leer la palabra, cuando te das tiempo para descansar en Dios, eso es cavar un pozo. Cuando perdonas a alguien, aun cuando tú estás sufriendo, aun cuando estás sufriendo porque alguien te ofendió y perdonas a esa persona, eso es cavar un pozo. Estás haciendo algo que Dios quiere y puede bendecir. Estás cambiando una adversidad en una oportunidad. Cuando cavamos pozos, no solamente lo hacemos para nuestro beneficio, sino que lo hacemos para aquellos que vienen detrás de nosotros. Cuando esos peregrinos pasaban por el valle, cavaban pozos, llegaba el agua y obviamente ellos eran bendecidos por esa agua. Pero después, cuando otros peregrinos pasaban después de ellos, cuando otros peregrinos llegaban después de ellos, también eran bendecidos. Entonces es importante que tú y yo lo veamos desde esa perspectiva. Cuando yo cavo pozos, no solamente me bendigo a mí, bendigo a los que vienen detrás de mí. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos. Sigue diciendo el salmista: también las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Y aquí está. Los peregrinos cavaban pozos. Y obviamente ellos no tenían el poder para traer la lluvia. Ellos hacían lo que ellos podían hacer. Dios era el que iba a traer la lluvia. Y las lluvias, dice aquí, tempranas cubren de bendición el valle. La lluvia representa todo aquello que solo Dios puede hacer. Dios llena los pozos que nosotros cavamos, los llena de su bendición. Y tal vez es una buena pregunta el día de hoy, es preguntarnos si estamos cavando pozos. Especialmente si estás en medio de una dificultad, especialmente si estás en medio de la adversidad. ¿Estoy cavando pozos? ¿Estoy dando a Dios esta oportunidad de que pueda traer su lluvia sobre algo que yo hice? ¿Sobre un pozo que yo cavé? En otras palabras, ¿verdad? Hay recipientes en mi vida que puedan recibir la bendición de Dios. Como lo dije ahorita, ¿verdad? A través del amor, a través del perdón, a través de la generosidad, a través de todas estas cosas. Y luego sigue diciendo el salmista: mientras más avanzan, cobran más fuerzas, verán a Dios en Sión. A medida que avanzamos, nos fortalecemos. Y eso es lo que el salmista miraba de estos peregrinos. A medida que avanzaban, se fortalecían. Entre más cerca estaban de Jerusalén, más fuertes estaban. Y creo que esto es como paralelo con nosotros. Entre más avancemos en nuestra vida espiritual, entre más nos acerquemos a Dios, más fuertes seremos. Iremos adquiriendo más fuerzas. Nos volveremos más fuertes en nuestro amor a Dios, en nuestra esperanza, en nuestra confianza en Dios. Y también seremos más fuertes en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestros pensamientos. ¿Por qué te pones de pie? Y si tienes los elementos de la Santa Cena, esa es la historia de esos peregrinos. Pero un peregrino necesita comer. Necesita comer para mantener su fuerza. Necesita comer para seguir avanzando. Y la Santa Cena, hablando de nosotros como peregrinos aquí en la tierra, es la comida del peregrino. Ese es el título de la plática, la comida del peregrino. Y esa es la teoría, ¿verdad? Es que la Santa Cena es la comida del peregrino. Pero hay algo muy interesante de la Santa Cena a través de las Escrituras.
Y es que la Santa Cena siempre se come en comunidad. La Santa Cena siempre se come en familia. De hecho, cuando piensas en los orígenes de la Santa Cena, que fue la Pascua, fue una cena que se comía por familia. Y sí, ¿verdad? Yo te voy a decir, sí, alguna vez yo he comido la Santa Cena yo solo, en mi oficina. Pero cuando vas al corazón de la Santa Cena, te das cuenta que es una cena para comerse en compañía de otros, para comerse en comunidad. Es la cena que nos confirma que en el viaje hacia Dios, Dios mismo es nuestro compañero invisible. La Santa Cena nos comunica que no estamos solos en esta vida. La Santa Cena nos comunica que Jesús está con nosotros, que Él nos está acompañando en este caminar, que Jesús te está acompañando en tu peregrinaje. Si tu corazón está en el peregrinaje, en otras palabras, si en tu corazón, si tú estás consciente que estás en búsqueda de Dios, que el anhelo de tu corazón es llegar a Dios, la Santa Cena nos confirma que Jesús está con nosotros. Mateo 28:20 dice: tengan por seguro esto, dijo Jesús, estoy con ustedes siempre. Yo sé, a veces no lo sentimos, a veces no sé si lo podemos creer o lo dudamos porque nos sentimos solos, pero la promesa es que Él está con nosotros siempre. Tú y yo necesitamos constantemente renovar nuestro entendimiento y nuestra confianza de que Jesús está con nosotros, que no estamos solos. Especialmente si estás pasando por dificultades, especialmente si estás pasando por problemas. Tal vez tú digas: oye, Roberto, es que yo sí me siento como cruzando por el valle de lágrimas. Qué bueno es poder el día de hoy entender, recordar y afirmar en nuestros corazones que Jesús está con nosotros. La Santa Cena es esa comida que nos recuerda que Jesús está con nosotros y que nos permite, ¿verdad?, que esta verdad nunca esté lejos de nuestros corazones y de nuestras mentes. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento mientras meditamos y comemos la Santa Cena? Señor, el día de hoy queremos darte gracias por tu promesa, por tu palabra que dice que tú estás con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por acompañarnos, por no dejarnos, por ser paciente con nosotros, por darnos tus fuerzas. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo que fue quebrantado por nosotros. El día de hoy, Señor, queremos comerlo en memoria de ti, recordando tu vida, recordando tu muerte, abrazando tus promesas, creyendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Te damos muchas gracias y comemos este pan en el nombre de Jesús. Puedes comerlo. Esta copa representa la sangre de Cristo que por nosotros fue derramada. Como siempre, te animo a ponerla sobre tu cabeza. Señor, te damos gracias por esta copa que representa tu sangre derramada por nosotros, la evidencia de tu amor, la evidencia de tu gracia sobre nosotros. El día de hoy la tomamos, la bebemos, recordándote, recordando tu pasión.
En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no tomas un tiempo ahí donde estás? Puede ser en silencio, puede ser en oración, simplemente dándole gracias a Jesús. Gracias, Señor. Gracias por no dejarme solo. Dile, Señor, gracias por no dejarme solo. Gracias por no dejarme sola. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Señor, yo abrazo esta promesa. Yo abrazo esta verdad de que tú estás conmigo, que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta verdad y esta convicción nos acompañe todos los días de nuestra vida. Que nos llenes de tu fuerza, que nos llene de tu amor, que nos llene de tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo. Gracias por no abandonarme, Señor, cuando a lo mejor merezco ser abandonado. Gracias, Señor, porque tú sigues aquí. Tú sigues a mi lado. Tú sigues a nuestro lado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén.